Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa dejó inaugurado el nuevo edificio del dispositivo de cuidado formal Los Bajitos. Es un nuevo paso para seguir garantizando los derechos de niños y niñas. Con esta inauguración creo que las claras muestras de responsabilidad que se tienen a partir de todo el personal que trabaja en este hogar hacen a que nosotros poder contribuir en mejorar las condiciones como viven los chicos, cómo ejecutan su trabajo, con el cariño, con la responsabilidad que le ponen. Por supuesto que es un motivo de mucho orgullo. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Mire, vamos a estar charlando de dos temas que nos preocupan. Uno es la fuerte demanda que está teniendo la Defensoría del Pueblo en la capital neuquina por parte de aquellos que se ven afectados, vulnerados por distintas circunstancias. Al punto tal de que se ha destacado el hecho de que en el primer cuatrimestre del año del 2026, más de 1 millar de causas han sido tramitadas en la Defensoría del Pueblo de Neuquén. El dato es importante, relevante, pero queremos conocer, a partir del testimonio con el defensor del pueblo, con Gustavo Pereira, cuáles son los principales requerimientos que tiene la ciudadanía y en qué medida este tipo de requerimientos encuentra en la Defensoría el ámbito de contención, el eco suficiente como para encontrar una salida, una solución, considerando que la justicia y la Defensoría son quizás, como se utiliza esta metáfora, digamos, en el ámbito jurídico, la última playa que tiene el ciudadano en busca de una solución. Así que de eso vamos a estar charlando en un par de minutos nada más con Gustavo Pereira. Y luego vamos a hablar de política en la provincia de Río Negro. Si hay una certeza respecto de lo que va a ocurrir el año que viene, que es un año electoral, de renovación de autoridades ejecutivas a nivel país y a nivel provincial y municipal, es que en el caso de Neuquén, las elecciones van a ser, de Río Negro, las elecciones van a ser de manera anticipada, las provinciales. ¿Qué va a pasar con los distintos municipios? No lo sabemos. Algunos tienen por ordenanza estipulado que tienen que ser separadas de otra contienda electoral. Otros no tienen ese impedimento por carta orgánica, pero lo que sí se sabe es que el Estado municipal, así como tiene su autonomía para fijar la fecha de las elecciones, también la provincia, y en este sentido, alejarse lo más posible del escenario nacional, le permitiría a una gestión provincial, de sello provincial, como es el caso del albertismo, de Juntos Somos Río Negro, que conduce Alberto Beretilnec, la posibilidad de aprovechar esta prerrogativa, este privilegio, esta ventaja de poder establecer el momento de esa contienda. Así que lo que sí sabemos es que las elecciones van a ser anticipadas. El fin de semana trascendió que sería marzo el mes en el que se van a producir, digamos, esta renovación de autoridades. Y vamos a hablar con Claudio Doktorovich, que es legislador provincial recientemente afiliado a La Libertad Avanza. Un hombre que militó en el radicalismo, que es legislador por una alianza como es Cambia Río Negro, pero que no tenía partido. Y decidió finalmente en estas últimas semanas afiliarse a La Libertad Avanza. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué pasa con el liberalismo rionegrino con vista a estas elecciones? Hablamos con él después de la pausa. Ahora está con nosotros Gustavo Pereira. Está con nosotros Gustavo Pereira, es el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén. Y caramba, todavía no ha pasado la primera mitad del año y hay 1 millar de casos en los que ha tomado intervención la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén. Gracias por estos minutos, Gustavo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es lo que con más recurrencia plantea la ciudadanía, los vecinos en Neuquén que amerita la intervención de la Defensoría, Gustavo? O que explican esta cantidad. Uno dice mil situaciones o 1000 actuaciones
contabilizadas en lo que va del año. Y vos decís, ¿es mucho, es poco esto? No, es mucho comparado con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, el primer año que me toca a mí llevar adelante la gestión de la Defensoría, ha aumentado significativamente la cantidad de casos. Y tienen una matriz distinta, digamos, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver mucho con situaciones de asesoramiento jurídico, otras que tienen que ver con instancias de mediación, que la gente recurre a la Defensoría para resolver problemas con otras personas o con alguna que otra entidad, otras que tienen que ver con problemas de servicios, que en la actualidad son muchas menos que lo que se han registrado en años anteriores, pero aún subsisten. Y cuando decís problemas con servicios, ¿qué es? Básicamente los accesos al agua, que hay un sector de la ciudad que por razones extraordinarias aún el Estado no ha podido avanzar con la regularización de los servicios. Nosotros, desde que asumimos, una de las mayores preocupaciones que había era el acceso al agua, pero también la regularización de gas, electricidad, la reafirmación de la propiedad de la tierra en donde estaban y demás. Eso lo ha ido corrigiendo tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal. No obstante, nos queda un sector de la ciudad que está complicado porque es una situación difícil desde lo jurídico atenderla para poder regularizar, y que tiene que ver con el asentamiento de más de 5.000 familias en el sector que se llama Bardas Rojas. Ajá. Eso, digamos, hay familias que se han asentado en propiedades que son privadas, una muy pequeña porción le corresponde al Estado provincial y creo que una muy pequeña porción al Estado municipal, pero básicamente el 90% de ese asentamiento está sobre propiedad privada. Entonces, se ha visto imposibilitado, tanto el Estado provincial como el Estado municipal, de poder acceder con una solución de la asignación, obviamente, de la titularidad de esas tierras. Eso está judicializado por parte de los propietarios. Uno te dije que era la Fundación Fava y el otro una familia, creo que de apellido Rosas. Eso ha impedido que más de 5.000 familias puedan tener hoy, en condiciones normales, el abastecimiento de agua. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, se está haciendo a partir de un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, donde obliga, en este caso al Estado municipal, al suministro del agua a través de camiones cisterna. Pero imagínate que eso, como una solución a la coyuntura, está muy bien, pero la solución definitiva es que esa familia tenga el agua corriente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no se puede avanzar con obras, porque cuando quiso la municipalidad en un sector avanzar con algunas obras de energía eléctrica, sobre todo en ese momento, hubo un amparo presentado por los titulares de la tierra y se quedó medio trunco. Así que con temas servicios, si bien se ha avanzado, hay algunos sectores de la ciudad, oeste en particular, que está bastante complicado porque ¿cuántas familias son? Y son más de 5.000 familias. Calculá que es un pueblo. 5.000 familias en tierras que son de particulares, que son Fava y Rosas, ¿eso me dice? Hasta los registros que tenemos, sí. ¿Y qué prioriza? ¿Y qué se prioriza? ¿Y el derecho particular, digamos, a la propiedad? Bueno, mirá. ¿O la necesidad de esta gente? Nosotros lo que hemos hecho desde la Defensoría es decir, bueno, mira, como esto jurídicamente está complejo, porque se trata ni más ni menos que la afectación de la propiedad privada para algunos, pero también es cierto que hay familias que hace 25 años que están asentadas ahí. Habilitamos una mesa en donde hemos invitado a la Municipalidad de Neuquén, a la Municipalidad de Plotier, al gobierno provincial, porque la respuesta acá va a tener que ser política. Acompañada tal vez con algún gesto de quienes son los titulares de la tierra respecto de estas familias. ¿Cómo haces vos? Porque una cosa es reubicar a 100 familias, 50 familias, 10, 12, 6, como hemos tenido en algunos casos. Otra cosa es mover prácticamente 2 pueblos chicos de la provincia de Neuquén, ¿no? Hay pueblos en la provincia de Neuquén que tienen 800, 1.000, 2.000 habitantes. Imagínate mover 2 pueblos completos de esos, ¿no? De allí la complejidad. Y por otro lado, yo entiendo que para la política es muy difícil decir vamos por avanzar con una expropiación, con lo que significa hoy atentar contra la propiedad privada, más allá
de la justificación que pueda tener o no la política para llevar adelante esa avanzada respecto a la propiedad privada. Hubo en algún momento un pronunciamiento del Consejo Deliberante que le envía a la legislatura provincial la propuesta de expropiación como solución política a ese asentamiento. Bueno, eso quedó trunco en algún aspecto, y nosotros lo que hemos hecho es habilitar una mesa para ver de qué manera pueden avanzar el Estado provincial, el Estado municipal o los Estados municipales de Plotier y de Neuquén en alguna respuesta para darle una solución definitiva, porque si no, la justicia no va a avanzar más allá de esto, porque avanzó en dos sentidos. Uno, obligando a la Municipalidad de Neuquén a garantizar el abastecimiento del agua, pero en otro, una limitante de decir no avances con las obras para poder regularizar el suministro, con lo cual hay una, no digo una contradicción, pero sí dos medidas cautelares de parte de la justicia que le ponen un poco de límite. Por un lado le alcanzan la solución, pero por otro lado le ponen el límite, es decir, busquen otra solución que no sea esta, ¿no? La de la expropiación. ¿Y cuál es hoy se habla mucho, Gustavo, también de otra temática que es emergente de este tiempo, y es el fuerte endeudamiento de la gente producto de las condiciones económicas. Aún en Vaca Muerta o aún en Neuquén, digamos que está parada sobre Vaca Muerta y es un motor dinamizador de la economía, pero aún así las situaciones complejas o de estrechez financiera también se evidencian en este tipo de casos. ¿Cuál es la demanda que están teniendo en este sentido? Bueno, la demanda es grande, digamos. En este último año, te diría yo, para no tomar solamente el primer cuatrimestre que nosotros tenemos ya con estadística, ha sido bastante importante, con entidades financieras que son privadas, bancos privados, financieras, y también con bancos públicos, como el Banco de la Provincia del Neuquén. ¿El punto cuál es? ¿El uso y la saturación de la tarjeta de crédito, los créditos personales? Y tiene que ver con todas las, digamos, las ramificaciones que pueden tener los beneficios que te otorga una entidad financiera, dejando de lado las financieras, digamos, que no utilizan tarjeta de crédito, pero sí prestan dineros a un costo que ya sabemos bastante alto. Y no solo es costo, es alto el costo financiero que tienen esos préstamos que otorgan, sino que las refinanciaciones tienen un costo aún mucho más alto. Con lo cual a la gente se le hace imposible de poder afrontar, más allá de la voluntad de pago, de poder afrontar esa situación. Pero no solo pasa con financieras, que ya sabemos cómo funcionan, sino también pasa con entidades bancarias que están reguladas por el Banco Central de la República Argentina, es decir, tienen que administrarse en función de la venta de sus productos y el ofrecimiento de sus productos bajo determinadas normas. Aún así, hay gente que no encuentra en las entidades bancarias la posibilidad de acceder a una solución que le resulte propicia a la gente para poder pagar, porque no alcanza con la voluntad de pago si la entidad financiera, en este caso bancaria, no le hace una refinanciación a medida de las posibilidades de pago. ¿Qué es lo que está pasando? La gente quiere pagar, acude a la entidad financiera, en muchos casos ni siquiera son escuchados, le derivan su deuda a algún estudio jurídico para que lo resuelva, pero en el caso de los que son escuchados le ofrecen un tipo de refinanciación que no está acorde a las posibilidades económicas o financieras de la gente para poder acceder a pagar ese endeudamiento. En algunos casos son tarjetas de crédito y en otros casos créditos personales y también algunos créditos hipotecarios que se han otorgado. Es decir, hay gente que se le ha otorgado créditos hipotecarios, incluso de entidades oficiales como el Banco de la Provincia del Neuquén, y hoy no están pudiendo poder pagarlos, esa es la verdad. Este es el planteo que van a formular al directorio del Banco Provincia. Nosotros lo que vamos a llevarle al Banco de la Provincia, de hecho le hicimos una presentación y como consecuencia de esa presentación donde le estamos demostrando la cantidad de problemas que hay, la cantidad de actuaciones que se han abierto en la Defensoría por falta de comunicación del banco con la gente para poder solucionar los problemas de endeudamiento, el banco me convocó a través del directorio para que lleve los casos. Le llevo en el día de hoy, le voy a llevar más de 40 casos
al Banco Provincia demostrando qué es lo que está pasando y por qué le hicimos el pedido de revisión respecto de la refinanciación, respecto incluso de los débitos que autoriza. Porque ¿Cómo es eso de los débitos? y el Banco Provincia de Neuquén tiene la posibilidad, le ofrece a determinados sectores, comercios y demás, de que puedan tener un código de descuento para con la gente. Entonces la gente se va enganchando con esos códigos de descuento, pero no hay una limitación por parte del banco y en una inmensa mayoría de los casos la gente se endeuda más allá de sus posibilidades sobre sus ingresos, es decir, se endeuda más de la capacidad de pago que puede tener. Tengo un caso emblemático que hace 8 meses que no cobra ningún tipo de haber, porque se lo retiene en su totalidad el banco. Y ahí creo que hay una suerte de afectación y violación, o por lo menos transgresión, de parte de las entidades financieras, de las recomendaciones que le ha hecho el Banco Central de la República Argentina sobre que hay que tener algunos resguardos, sobre todo para garantizar el acceso a, digamos, a la alimentación por parte de la gente. El carácter alimentario del sueldo. Exactamente. Ahora, esta situación se advierte desde la Defensoría para aquellos que son asalariados o también la advierten aquellos que son autónomos o independientes y a lo mejor su promedio de ingresos también se ve afectado por las mismas condiciones. No, para absolutamente todos. Es para todos. Incluso tenemos los casos que más nos preocupan, son aquellas personas que tienen una suerte de vulnerabilidad, que cobran, digamos, un haber mínimo de jubilación o de pensión, y que aún así se les autorizan débitos automáticos y que exceden incluso su capacidad de pago. Es decir, el banco no tiene ningún tipo de control, no lleva ningún tipo de control y no le pone ningún stop a ese tipo de débitos, ¿no? Este tipo de situaciones son situaciones regulares, no situaciones de estafa o de defraudación, ¿no? Después tenemos dentro de la presentación que hemos hecho al Banco Provincia y a otros bancos, lo quiero decir, esto no se trata del banco, de las entidades bancarias, vamos a hablar en general para no poner el eje sobre alguna de ellas en particular. Hay infinidad de estafas virtuales con respecto a sus cuentas y hay gente que se ha visto afectada no solo con que le han retirado los pocos ahorros que han tenido o le retiran los haberes que han percibido recientemente e incluso han tomado compromisos crediticios a nombre de las personas, de los titulares de las cuentas, en el medio de una estafa virtual. Bueno, con el caso de las entidades bancarias, lo que hemos hecho, hemos mediado en más de una ocasión, los hemos convocado a la Defensoría del Pueblo y hemos tratado de mediar entre el cliente y la entidad bancaria, con algunos resultados positivos y otros no tanto. En los casos en los que la entidad bancaria no ha podido acercar algún tipo de solución o la respuesta no ha sido satisfactoria en términos de las pretensiones que ha tenido, en este caso, el cliente o el usuario del banco, de los beneficios del banco, hemos remitido todos los antecedentes al Banco Central, ha intervenido el Banco Central y ha obligado a la entidad financiera a resarcir a quien ha sido estafado, aduciendo obviamente que no ha tomado los recaudos necesarios del banco para que las personas no hayan sido víctimas de algún tipo de estafa. En muchos de los casos ha obligado a que se queden cancelados de manera automática esos créditos que han sido tomados en nombre del titular de la cuenta en medio de una estafa, con lo cual el Banco Central sí se ha ocupado de ese tipo de cosas y los ha obligado en una inmensa mayoría de casos a devolver el dinero. Mejor dicho, a quitarle de su deuda, digamos, en este caso suponete vas vos al banco y ha obligado a que te deje sin la responsabilidad de tener que abonar ese crédito. En el caso del Banco Provincia ha habido algunos problemas también, los hemos manejado con la entidad financiera y se lo hemos planteado por escrito y le hemos dado casos testigos también para que puedan abordar algún tipo de política respecto de esto, algo más agresivo en cuanto a la información, algunas medidas de seguridad algo mayores. El banco ha venido en este último tiempo con una suerte de mutación de lo que es su plataforma virtual,
a la que todos podemos acceder y ha traído otro tipo de inconvenientes de funcionamiento, y esto también se lo vamos a plantear al directorio hoy, que es que la gente no puede llevar a veces un control sobre su cuenta, porque hay días que, por ejemplo, le aparece su cuenta en cero cuando sabe que tiene saldo, hay días que le aparecen saldos parciales, hay días que le vuelve a aparecer todo el saldo. Otro de los problemas que hay es que antes se metían a los débitos históricos o a las transacciones históricas que hacían, transferencias, débitos y demás, y salía claramente el número de, digamos, el nombre de a quien le habían efectuado el débito y demás, y hoy eso no está identificado, con lo cual vos no sabés si estás cumpliendo con los compromisos que asumiste de distintos débitos, porque no te sale discriminado. Esto es de una mutual, esto es del Instituto de Seguridad Social, esto es de tal comercio, esto es de tal otro, con lo cual la gente hoy no sabe básicamente qué le están descontando en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, creemos que por la trayectoria que tiene el Banco de la Provincia del Neuquén, el arraigo, por la responsabilidad institucional que ha tenido con el pueblo de la Provincia del Neuquén a lo largo de su historia, amerita que nosotros podamos llevarle todo este tipo de casos y buscar en conjunto algún tipo de solución para que todos aquellos que se administran o administran sus fondos a través del Banco de la Provincia puedan tener una mayor vinculación, un mayor control, una mejor dinámica en términos de saber qué es lo que le están afectando de sus cuentas, mayor información, ¿no? Que es un poco lo que busca la gente. ¿Por qué? Y acá te hago una pregunta de análisis, ¿no? O de interpretación en todo caso de la actitud de la gente o de por qué acuden los vecinos a la Defensoría del Pueblo. Porque escucho el relato, la narración de de las problemáticas que se presentan en la Defensoría, y vos decís, uno analiza, decir, bueno, pero esto bien podría ser materia de análisis dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estás hablando de derechos civiles, estás hablando de derecho comercial, estás hablando de daños. Y sin embargo la ciudadanía apela a la Defensoría del Pueblo. ¿Porque allá no tiene respuesta? ¿O porque acá sí tiene quizás un ámbito de contención que no lo encuentra en otro lugar? Yo creo que lo toma primero, y esto hay que decirlo, porque la Defensoría a lo largo de su historia ha demostrado que ha resuelto muchos de estos conflictos de una mejor manera y de una manera mucho más ágil de las respuestas que pueden haber dado aquellos organismos con competencia directa. Llámese Defensa del Consumidor, llámese la propia entidad bancaria a través digamos, de las relaciones institucionales o de la gente que tiene la atención al consumidor en este caso, y incluso la justicia. Vos sabés que la justicia tiene otros tiempos, entonces recurre a la Defensoría como la institución que tiene mejor dinámica y mecanismos alternativos para la resolución de este tipo de conflictos, no solo por las mediaciones, sino también porque nosotros tenemos un trato personalizado con la persona que hace el reclamo, y vamos en forma personal a veces a las oficinas públicas a resolver los temas de la gente. No solo lo oficiamos, lo documentamos, sino que nos apersonamos y lo tratamos como si fuera el propio damnificado, ¿no? Es decir, nos ponemos en los zapatos del damnificado y vamos y acudimos en reclamo de esas personas y le buscamos alternativas de solución. Entonces yo creo que la gente va justamente por todo esto. Uh-huh. No quisiera abusar de tu tiempo, que has sido generoso, por cierto, pero te hago una consulta, una de las últimas consultas. Si tuvieras que hacer un ranking de los casos que demandan mayor atención de la Defensoría, ¿cuáles son esos niveles de prioridad? ¿Cuáles son eso que con más frecuencia en todo caso les toca atender a ustedes? Bueno, por un lado el que estamos hablando hoy. Hoy, por ejemplo, el que estamos hablando que tiene que ver con el endeudamiento de la gente y las dificultades que tienen con distintas entidades financieras para resolver la situación que tienen, ¿no? La controversia que tienen entre ellos. Por otro lado, muchísima gente que ha acudido en busca de asesoramiento jurídico de distinta índole.
sean por problemas civiles, por problemas familiares, por problemas de la justicia penal, de la justicia civil, por problemas de contratos, muchos de ellos contratos de alquiler. Ajá. Así que hemos atendido una gran demanda de esas 1000, si mal no recuerdo, que fueron hasta, si no me equivoco, hasta fines de abril, o sea, no tenemos contabilizado mayo, 400 de esas 1000 respondían a este tipo de asesoramientos. Ah, mira, asesoramiento jurídico. Asesoramiento jurídico, sí. También casos penales. También casos penales. De hecho, no había habido antecedentes, me parece, de intervención de parte de la Defensoría en acompañar a personas que no estaban obteniendo respuesta del área de la materia penal, digamos, ¿no? En este caso, con denuncias reiteradas de la gente, y hemos hecho algún par de intervenciones. Por supuesto, lo hemos conversado con las autoridades judiciales y Sí. ha habido una buena recepción en términos de, yo creo que han entendido cuál es el espíritu de la Defensoría en acompañar a esta gente, ¿no? Uno dice derecho penal y en principio yo tengo que advertir, hay dos grandes lecturas que se pueden hacer. Aquellos que transgredieron la ley y van a buscar algún tipo de asesoramiento, o aquellos que se vieron afectados por la transgresión de terceros de la ley. Así es. En este caso, el último que acabas de mencionar es el que mayormente hemos trabajado junto a la justicia. De hecho, como es una cuestión muy delicada y uno lo que trata es de guardar un poquito esta cuestión de no exceder los límites de las propias atribuciones que tenemos en la Defensoría, lo hemos hecho en forma personal en su inmensa mayoría, ¿no? De estos casos he acudido en forma personal a hablar con los funcionarios judiciales. Uh-huh. Pero también es cierto que ha habido gente que tiene condenas o que ha estado con problemas, en conflicto con la ley penal, donde ha ido a buscar respuestas también en el ámbito de sus derechos y no los ha obtenido o no ha sabido canalizarlos, y los hemos acompañado en ese sentido, pero son los menos. En ese caudal, porque no es poco, 400 sobre 1000 que tienen que buscar asesoramiento jurídico, y una porción de eso, asesoramiento jurídico en el ámbito penal, de gente que se ha visto afectada o dañada, digamos, en lo personal o en su patrimonio. No, en la inmensa mayoría de los casos tiene que ver con cuestiones de afectación personal. Porque te decía yo que no solamente en la parte penal, es decir, la parte penal son los menores de los casos de asesoramiento o búsqueda de ayuda o de acompañamiento, pero en las cuestiones civiles son afectaciones personales, obviamente ligado a cuestiones económicas o de patrimoniales y demás, muchos con sucesiones, otros con conflictos familiares en donde no se pueden resolver justamente este tipo de situaciones, no tiene incluso la gente la posibilidad económica, porque esta es otra limitante que tiene la justicia, ¿no? Hay gente que no tiene dinero para poder pagarse un abogado particular para llevar adelante una sucesión, por ejemplo, y recurre a la justicia, y la justicia tiene un ámbito que es la Defensoría Pública, en materia civil también, pero tiene una serie de condicionamientos que a veces la gente no los cumple. Entonces, muchas de estas cosas quedan en el tiempo, la familia no lo termina de resolver y en algún punto se transforma en crisis. Cuando se transforma en crisis es donde la Defensoría a veces interviene, trata de acompañar a la parte o a las partes que están en conflicto con el asesoramiento legal. Nosotros no podemos hacer patrocinio en este caso, pero sí le decimos a todas las ventanillas a donde pueden recurrir y le damos todos los argumentos que pueden esgrimir para poder acceder al patrocinio letrado gratuito de parte de la justicia para que puedan resolverle finalmente el problema, que en este caso puede ser una sucesión. Uh-huh. No están dentro de la agenda, dentro del radar de la Defensoría, los problemas entre vecinos, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, también. Hay mucho conflicto vecinal por temas de distinta índole, que desde una rama de un árbol que se cruza al vecino, o no sé, pérdidas de agua que afectan al vecino, ruidos molestos, problemas también de vecinos con algunas entidades, muchos problemas con algunos comercios o con algunas empresas que brindan algún tipo de servicio, tienen mucho movimiento vehicular y afectan la vida cotidiana del vecino.
o gimnasios. En el caso de los gimnasios es algo que llama la atención, pero la música, el ruido Sí. de algunos instrumentos y demás que tienen paredes que son medianeras con un vecino, los afectan, y eso imagínate que es durante muchas horas del día, con lo cual le ocasiona inconvenientes. ¿Dónde están ustedes ubicados ahora? Porque entiendo que se van a mudar o ya se mudaron. Bueno, te agradezco la pregunta. Nosotros estamos en donde estuvo históricamente la Defensoría, en Sargento Cabral 36, pero a partir del primer día hábil del mes de junio nos estamos trasladando a calle Buquer Roldán 269, donde vamos a atender la atención al público y donde va a estar concentrada la mayor actividad de la Defensoría. Esto obedece a distintas razones. Por un lado, donde estamos actualmente es un edificio que está a la venta y ya estamos pronto a la finalización del contrato, y lo que, previendo esa situación de posible venta y demás, teníamos que salir nosotros a buscar un lugar donde poder desarrollar nuestras actividades. Y preferimos hacerlo con el tiempo necesario, porque después podés salir a buscar y encontrar un mal lugar y muy caro. Y acá en Neuquén vos sabés que son escasos. Y sobre todo, teníamos que encontrar algo que esté acorde al presupuesto que podemos pagar, porque la Defensoría tiene un presupuesto bastante limitado, por no decir un presupuesto complicado desde el punto de vista financiero, incluso porque fue un presupuesto aprobado con déficit y venimos manejando ese déficit, y hoy dependemos de la asistencia mensual que nos hace el Ejecutivo Municipal para poder funcionar con los gastos ordinarios. No estamos hablando de ningún gasto extraordinario, que la Defensoría no lo tiene. Así que próximamente vamos a estar en Buquer Roldán 269 y allí vamos a esperar a toda la ciudadanía neuquina que necesite de la intervención de la Defensoría del Pueblo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gustavo Pereira es el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén. Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de política, pero de la política de Río Negro. ¿Por qué? Queremos analizar el escenario preelectoral con elecciones que se anticipan, que posiblemente sean en el primer trimestre del 2027.